Hola, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente. Y bien, hoy vamos a hablar de cirugías energéticas y soberanía personal. Hoy no vamos a hablar de técnicas bonitas ni de espiritualidad cómoda. Vamos a hablar de romper estructuras internas, empezando por algo que probablemente te toca más de lo que quisieras admitir, como por ejemplo esa relación que no logras superar, esa que sigue ahí, ese trabajo, ese entorno, esas amistades que después de años no logras soltar. No es en el caso de relaciones que sea el amor de tu vida, más bien es un vínculo energético que nunca fue cortado. Y nadie, absolutamente nadie puede sanar eso por ti. Así que si estás esperando a que alguien llegue, te libere, te arregle y te quite lo que sientes, este video no es para ti. El sufrimiento no viene de lo que te pasó, viene de cómo te identificas con eso, de la historia que construiste, de la narrativa que repetiste hasta convertirla en identidad, porque la estructura más rígida que existe no es religiosa, no es social, es psicológica. Es esa idea invisible pero constante de que eres alguien separado, alguien definido por su historia, por su pasado, por lo que le hicieron, por lo que perdió. En realidad esa es la verdadera estructura, la viga maestra de toda tu experiencia. Y cuando empiezas a cuestionarla, algo se mueve, algo se rompe. Y sí, da vértigo, porque entonces aparece la pregunta que nadie quiere hacerse de verdad. ¿Y si la historia que cuento, que me cuento, resulta que entonces no soy eso? ¿Quién soy? Y justo ahí es donde empieza el verdadero trabajo. Sin embargo, no se trata de destruir la historia, se trata de ver que es una construcción funcional, no una esencia. Cuando el cimiento, el ser, se reconoce, la historia se vuelve ligera, no desaparece, se vuelve una herramienta. No es una prisión. Esto no es una experiencia extraordinaria y no tiene por qué serlo, porque siempre ha existido. Es un ajuste de perspectiva. ¿Cómo darte cuenta de que siempre estuviste en casa, solo que estabas obsesionado con la decoración? Imagina que tú eres una casa, el ser es el cimiento, lo que sostiene todo. El cuerpo es el suelo, lo que te conecta con la vida, y la energía es la electricidad, lo que da movimiento. El silencio es el espacio que permite que todo eso exista. Esto no es poesía, esto es estructura. La mayoría de las personas cometen un error, creen que la energía es lo más importante, pero la energía no sostiene la casa. Puedes sentir mucho, vibrar alto, tener experiencias internas y aún así estar completamente mal por dentro, porque la energía no corrige el problema de fondo. Debemos identificar de dónde viene el sufrimiento. No sufres porque estés separado del ser, sufres porque crees que lo estás. Desde pequeños nos enseñaron, este es tu cuerpo, este es tu nombre y esta es tu historia. Pero nadie nos dijo que eso que observa todo esto, todo eso, eres tú. Ahora, ¿qué es la conciencia? No es algo que tienes, es lo que permite que todo esto exista. Antes de pensar, ya hay conciencia. Antes de sentir, ya hay conciencia. Incluso en tu confusión, ¿cuándo ocurre? Ocurre en la conciencia. ¿Qué es entonces el alma? No es un objeto ni algo místico complicado. Es la forma en que el ser se siente a sí mismo. Cuando olvidas el ser, te vuelves identidad. Cuando lo recuerdas, te vuelves libre. El error común es que hoy todo se reduce a energía, pero la energía cambia y lo que cambia no puede ser esencial. Sentir intensidad no es despertar. Sentir mucho no es sanar. Aquí es donde la claridad entra y entra en el silencio, pero no como ausencia de ruido, sino como el espacio donde todo ocurre. No es hacer algo, es dejar de interferir en lo que estás haciendo. No te preguntes qué te pasa, pregúntate, ¿quién es consciente ahora? Eso puede ser visto como objeto o ese espacio es donde todo aparece. Si nos respondemos esto, nos damos cuenta que no somos objetos, somos esencia misma y somos parte del campo que integra todo, parte del todo y de la nada. Todo esto suena algo como complejo, pero aquí viene lo simple, no tienes que convertirte en algo, tienes que dejar de confundirte con lo que no eres, porque el ser no necesita ser alcanzado, necesita ser reconocido y el reconocimiento no es un evento. Es un recordatorio sin esfuerzo. En mi libro, Lo Divino sin Dogma, hablo de todo esto a profundidad. De hecho, este es un libro en donde identificarás
muchas formas, muchas maneras de autosanarte y comparto cómo funciona la experiencia directa del ser. Aquí se habla desde este punto. Implica perder apoyos. Si bien sabemos, no existe autoridad externa que garantice un camino. No hay sistema cerrado que prometa salvación. Solo hay experiencia directa. Y la experiencia directa desarma toda fantasía. No siempre es luminosa, no siempre es amorosa. A veces revela miedo, apego, contradicción, pero todo eso ocurre en el mismo cimiento intacto. La verdad no es cruel, es simple. El ser no se alcanza ni se pierde, se recuerda cuando dejamos de confundir la electricidad con el cimiento. Porque lo que nadie te dice es que la mayoría de las sanaciones energéticas actuales, la verdad es que no sanan, solo te entretienen. Como bien dije, la energía no es el fundamento, la energía es el error y es confundir intensidad con verdad. El sentir mucho no significa sanar nada. Conozco personas que han sentido demasiado, que por haber tenido alguna urgencia espiritual han activado todo su sistema y han alineado y han abierto inmediatamente todos sus niveles. Pero eso no quiere decir que esté bien. Y sobre todo, cuando pues no hay un trabajo previo, ¿no? Se tiene que trabajar y se tiene que sanar hasta que la energía se estabilice. Repito, la energía no es el fundamento. Hay un ejemplo muy real, porque he visto múltiples casos y quizás tú seas uno de ellos. Personas que han tomado todos los cursos posibles, uno tras otro, durante años, incluso décadas, y aún así siguen en el mismo punto interno. No porque los cursos no sirvan, no porque nunca les dijeron el paso más importante es hacerte responsable de tu propio proceso, porque siempre estás buscando a alguien que te guíe, que te lleve de la mano, que te diga qué hacer, como si el camino pudiera caminarse desde afuera. Pero hay algo que se tiene que entender y esto no es negociable. El camino hacia el ser es intransferible. Nadie puede recorrerlo por ti, nadie puede sentir por ti, nadie puede atravesarte por dentro. Y sí, al inicio puedes apoyarte. Para eso existen los libros, los cursos, las experiencias compartidas, para usarlos como mapas de referencia, pero un mapa no es un camino. El problema aquí comienza cuando te quedas viviendo en los mapas en lugar de caminar, porque entonces pasan años y sigues dependiendo de alguien más para sentirte bien, para entenderte, para sostenerte, y eso no es sanación. Eso es dependencia espiritual disfrazada de crecimiento. Lo único que se obtiene es alivio momentáneo, una especie de respiro emocional, pero los patrones siguen intactos, se repiten, se reciclan y hasta se perfeccionan, hasta que te das cuenta que el trabajo es tuyo, completamente tuyo y de nadie más. Y cuanto antes asumas esa autonomía, más rápido dejarás de girar en círculos, más rápido te encuentras, más rápido dejas de buscar afuera lo que nunca estuvo afuera de ti, porque si no, seguirás sintiendo que avanzas sin realmente moverte y no estarás sanando, solo estarás regulándote temporalmente. Tu proceso de cirugía no funcionará así. ¿Y qué es un proceso de cirugía energética real? Una cirugía energética no es que alguien te quite algo, es cuando tú dejas de sostener lo que no eres. Y tú mismo eres capaz de sanarte desde la conciencia del ser. Una cirugía energética real no cambia la electricidad, lo que hace es reparar la estructura, porque el ser, al reconocerse, se da toda una activación de código genético divino, pero esto es sí y solo sí se quitan las interferencias. ¿Y cuáles son estas interferencias? Aquí es donde entran los talleres, cursos y retiros que daré más adelante. Existe mucha información compleja que no se puede dar a través incluso de libros y menos a través de este medio, pero mencionaré a grandes rasgos de qué se trata todo esto. La limpieza de memorias celulares, por ejemplo, son memorias atrapadas que generan bloqueos y estas memorias, igual a cargas emocionales no procesadas, se repiten como las relaciones, autosabotaje, miedo constante, entre otros, en donde esa memoria se encuentra activa y opera automáticamente. Un ejemplo real puede ser en donde alguna persona vive un evento, un trauma, y su mente queda dispersa. Su alma, su fragmento, se queda en ese momento. Y a raíz de ese evento, su vida cambió y no volvió a funcionar. No solo cambió, no volvió a funcionar. Entonces, ahí hay memorias que se tienen que sanar y se tienen que liberar. Este tipo de sanación lo aprendí yo a través de la micrometodología como una enseñanza ligera que en términos concretos es identificar el patrón. ¿Sientes
sin narrativa, investigas desde cuándo está este programa, se quitan las interferencias y se da la liberación. Todo esto lo aprendemos a través de la exploración consciente de nuestras emociones. Por ejemplo, la recuperación de fragmentos de alma no es que estés roto, estás disperso, porque a raíz de un trauma sucede una fragmentación por la experiencia interna. La fragmentación ocurre cuando el trauma o el evento es así como de shock, ¿no? Y la emoción no es procesada y el resultado es una desconexión del cuerpo. Aplica el ejemplo que acabo de dar. El proceso para la sanación es reconocer dónde se quedó esa parte de ti, volver a sentir sin historia y llevar a cabo la integración corporal. Esta forma y muchos otros tipos de sanaciones que son a través de, también sanando a través del amor, sanando vidas pasadas, sanando a través de la conciencia a nivel crístico, sanación con cristales, todo ese tipo de métodos, técnicas y procesos que yo he implementado tanto en mí como en pacientes, lo compartiré en diferentes talleres y retiros. Por ejemplo, el retiro de Renacer del Alma, que es una sanación profunda, expansión y alineación divina que se enseña aquí cómo trabajar desde la conciencia del alma en frecuencia fuente. Y también habrá talleres que estamos organizando actualmente la agenda para más adelante empezar con todo esto, en donde tú podrás identificar diferentes formas de sanación, propósito y expansión de conciencia, despertar de talentos y alineación existencial. También he considerado algunos cursos como Poder Interior, Conciencia y Energía, Integrando el Amor Consciente, y así, según se vaya necesitando, ya iremos generando más opciones de talleres, cursos o retiros. Habrá personas que con uno o dos talleres o incluso solo investigando por su cuenta, escuchando, observando, logran hacer ese clic interno. Y habrá otras cuyo camino es más profundo, más desafiante y requieren acompañamiento por más tiempo. Y ambas son válidas, pero aquí es donde quiero ser muy clara contigo. Mi objetivo no es que te quedes conmigo, es que regreses a ti, que desarrolles una libertad espiritual real, que no dependas, que no necesites sostenerte en nadie para estar bien, porque el verdadero trabajo no crea seguidores, crea personas autónomas. Sí es cierto que en algunos procesos, en algunos eventos de nuestras vidas, cuando no estamos bien, pues ocupamos quien nos sostenga. Y eso, bueno, es válido y es por un tiempo y después regresas a ti y sigues tu camino individual. Y grábate esto bien, si alguien necesita que lo sigas, si sus reglas implican permanencia constante, si te hacen sentir que sin eso no puedes estar bien, no es guía, es dependencia disfrazada. Aquí no se trata de acumular más información ni de seguir buscando fuera. Se trata de recordar, de volver y de hacerte cargo de ti. Así que si estás listo para dejar de buscar y empezar a reconocerte, esta forma de trabajo es para ti. Pues aquí le dejamos y gracias por estar aquí. Yo soy Rose Jaliet y nos vemos en el próximo video.